Si recuerdas lo que hicimos cuando introdujimos la parte de la integral de Riemann, habíamos comenzado con un ejemplo, ¿verdad? Habíamos dicho, oye, podemos tratar de calcular el qué, el valor de la integral entre -1 y 1 de, dijimos, creo que era 1 partido por x, ¿no? O 1 partido x cuadrado, alguna función así, diferencial de x, ¿no? Que aquí decimos, vale, pues, ¿qué ocurre con esta función? Que lo que nos entra en ganas, aquí vamos a poner un big en red de cuidadito, ¿vale? Lo que nos entra en ganas es decir, yo calculo una primitiva de 1 partido x cuadrado, ¿verdad? Que sería -1 partido de x, y todo eso lo evalúo entre x igual a -1 y x igual a 1. Y decimos, pues mira, en x igual a 1 me queda -1, resto, con este menos se convierte en más, lo que vale en -1, que sería, ¿cuánto? -1 también, ¿verdad? O sea que Sí, esto nos queda simplemente -2. Ah, pues mira, hemos calculado integral, ¿verdad? Y dijimos, oye, esto no es cierto, ¿verdad? ¿Por qué? no, no. Porque estamos utilizando unas reglas o unas fórmulas que solo son válidas si la función es integrable, ¿verdad? Es decir, esta parte de aquí, este igual, es válido si f de x, que es la función 1 partido x cuadrado, es integrable Riemann en el intervalo -1, 1. ¿De acuerdo? Y precisamente vimos que la función f no era integrable Riemann en ese intervalo -1, 1, ¿verdad? Porque da igual la partición que yo cogiese, siempre iba a haber en esa partición un intervalo que contenía el punto cero, ¿verdad? Y en el punto cero, tu función, ¿qué le ocurre? Que no está definida, pero el ínfimo en ese punto, ¿a qué tiende? A menos infinito, ¿verdad? O sea que las sumas inferiores, sea cual sea la partición que tú cojas, iban a valer siempre menos infinito. ¿Vale? Y como las sumas inferiores iban a valer siempre menos infinito, como consecuencia, deducíamos que la integral inferior entre -1 y 1 de 1 partido x cuadrado, y le poníamos la rayita aquí horizontal, valen también menos infinito. Y precisamente, ¿qué es lo que está fallando en que la f no sea integrable en este caso en concreto? El problema de este igual, ¿cuál era? Que 0 era un punto que pertenece al intervalo -1, 1, ¿verdad? Pero 0 es un punto del dominio de la función f. Si mi función es 1 entre x cuadrado, tú puedes hacer 1 entre 0 al cuadrado, que va, ¿verdad? O sea que esto es un primer tipo de problemas que nos estamos encontrando que hasta ahora no nos habíamos planteado. Es decir, oye, hay que tener cuidado porque es posible que a mí me pidas o intentes integrar la función en un punto donde a priori no hay función. ¿Qué hacemos entonces? Tenemos que tener cuidado. Entonces, esencialmente, lo que vamos a hacer va a ser estudiar dos tipos de generalidades que surgen de la integral de Riemann. ¿De acuerdo? Y eso es lo siguiente. Cuando estudiamos el concepto de integrabilidad Riemann, tenemos dos condiciones.
La primera, AB es un intervalo finito. O si quieres, acotado. ¿De acuerdo? Y segunda condición, la función f, que está definida de tu intervalo AB en R, está acotada también. ¿Vale? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es estudiar qué tipo de integral o qué concepto de integrabilidad se nos queda cuando prescindimos de alguna de estas dos condiciones o de las dos. ¿De acuerdo? Es decir, la pregunta es, oye, ¿y si no? ¿Qué va a ocurrir? Pues vamos a llegar a un concepto que es el concepto de integral impropia de primera especie. Y la otra opción es decir, bueno, ¿y qué ocurre si la función no está acotada? Como por ejemplo era el caso anterior con la función 1 partido x cuadrado. Pues vamos a llegar a un concepto que va a ser el concepto de la integral impropia de segunda especie. Entonces, vamos a comenzar estudiando el primer caso en el que el problema está en que el intervalo ya no es un intervalo finito, ¿vale? Es decir, vamos a comenzar por las integrales impropias de primera especie. Integrales impropias de primera especie. Pues lo que vamos a hacer es que ahora podemos tener a igual a menos infinito y o b igual a más infinito en el intervalo de integración que sería nuestro intervalo AB. Pero seguimos con una función f acotada. Entonces, por simplificar simplemente, vamos a hacer estudio para uno de los dos casos. ¿Cuál prefieres? ¿Con el caso del menos infinito o del más infinito? No sé, me da lo mismo. Te dejamos elegir. En realidad es una falsa elección porque es literalmente lo mismo, ¿no? Por eso. ¿Cuál te gusta más que estudiemos? El menos infinito. ¿Menos infinito? Venga, entonces decimos, bueno, pues por hacer cuenta, vamos a decir, mira, supongamos entonces que tenemos una función f que está definida del intervalo menos infinito b en R, ¿de acuerdo? Y queremos estudiar qué ocurre con algo que vamos a expresar. Claro, a mí me encantaría poder calcular la integral entre menos infinito y b de f de x diferencial de x, ¿verdad? El problema es que yo aquí he escrito algo, ¿cierto? Pero, ¿esto tiene sentido?
yo lo que sé calcular es la integral entre número y número. Menos infinito no es un número, ¿verdad? O sea que esto es simplemente notación, es una forma de escribir algo, pero yo todavía no sé qué significa esto. ¿De acuerdo? Es algo que yo me acabo de inventar. Lo que significa es, hombre, yo sabría hacer esto si tuviese el qué. Si tuviese la integral entre a y b de f de x diferencial de x, ¿verdad? Esto sí sabemos estudiarlo. Y para estudiar esto, ¿qué usamos? Integrabilidad Riemann normal y corriente, ¿verdad? Aquí sí sabemos estudiarlo. Pero ¿cuál es el problema? Que yo no tengo la integral con una a, ¿verdad? La tengo con un menos infinito. Bueno, ¿y si lo que hacemos es decir, mira, coge esta integral, la calculas, te va a depender de un parámetro a y después, como deberías tener un menos infinito, haces extender la a menos infinito? Pues este va a ser el modo en el que vamos a definir esta integral cuando uno de los límites de integración es menos infinito o más infinito. El proceso va a ser, lo convierto en una integral de Riemann o integral definida y luego tomo límite, ¿de acuerdo? Claro, si te fijas, aquí hay varios conceptos juntos. Por un lado, el concepto de integral de Riemann y por otro lado, hay un límite, ¿verdad? Entonces, esencialmente lo que nos interesa a nosotros no es el comportamiento que tenga esta integral, sino lo que nos interesa a nosotros es el comportamiento que tenga este límite que estamos calculando aquí, ¿vale? Esta va a ser la parte importante. Entonces, con el límite pueden pasar tres cosas, ¿verdad? Que exista y sea finito, que exista y sea infinito, o que no exista el límite, ¿cierto? Entonces, en función de cada cosa, ¿qué nombre le vamos a poner nosotros a esta integral? Lo primero que vamos a hacer va a ser especificar el nombre que nos interesa para esta notación que tenemos aquí. Esta integral con el infinito, me da igual que sea un infinito o varios infinitos, se llama integral impropia de primera especie. Lo de primera especie es porque de los dos problemas que tenemos, a la hora de escribir la integral, primero me encuentro el signo integral y luego me encuentro la función. Entonces, como el primer problema es en el intervalo, lo llamamos de primera especie. Cuando el problema esté en la función, que es como el segundo paso que hacemos, lo llamaremos integral impropia de segunda especie. Y ahora, lo que diremos es qué le puede pasar a esta integral impropia de primera especie. Vamos a hablar de integrales convergentes o de integrales divergentes. Eso van a ser nuestros dos conceptos. Y depende únicamente del comportamiento que tenga este límite. Es decir, diremos entonces, diremos que la integral impropia de primera especie dada por integral entre menos infinito y b de f de x diferencial de x, que lo vamos a estudiar como ese límite cuando la a tiende a menos infinito de la integral entre a y b de f de x diferencial de x es... Y vamos a tener dos conceptos. Por un lado, convergente si existe el límite y es finito. Mientras
que diremos que es divergente en caso contrario. Y esto engloba dos posibles situaciones. Aquí engloba el caso en el que exista el límite pero sea igual a más o menos infinito, o que no exista ese límite. Que no exista el límite, ¿de acuerdo? Sí. ¿Cuál es el problema? Que nosotros lo que nos va a interesar fundamentalmente a la hora de trabajar con integrales impropias es el concepto de integrabilidad. No tanto calcular la integral en sí. ¿El problema cuál es? Que, claro, calcular estas integrales muchas veces es complicado porque tengo que pasar por este límite. Pueden pasar dos cosas. Si yo no sé calcular una primitiva de esta integral, no puedo calcular el correspondiente límite. Entonces hay veces que, por más que queramos, no vamos a ser capaces de obtener esa integral. Y para eso vamos a necesitar ser capaces de estudiar el comportamiento de convergencia o divergencia de otro modo. ¿De acuerdo? Entonces va a haber ciertas funciones de las cuales yo necesitaría conocer en cierta medida su comportamiento. Y hay, os vamos a poner algunos ejemplos de esas funciones que nos interesa saber. Hay un poquito clásico que son qué ocurre con las exponenciales. Por ejemplo, vamos a estudiar qué ocurriría. Me da igual realmente que pongamos integral entre menos infinito o 0, o que pongamos entre 0 y más infinito. ¿De acuerdo? Si pongo entre menos infinito y 0, la función es elevado a x. Uno que dice, hombre, es que yo no sé qué pasa en el menos infinito, ¿verdad? Decimos, vale, cámbialo. Calcula esto como el límite cuando a tiende a menos infinito. Luego no tienes por qué poner a, puedes poner otro parámetro si quieres. Ponemos a porque estamos acostumbrados a poner a y b en el intervalo. Pero sería de la integral entre a y, b, a y 0 de e elevado a x diferencial de x. ¿Qué ocurre? Que ahora esta integral es sencilla de calcular, ¿verdad? Nos queda el límite cuando la a tiende a menos infinito de una primitiva de elevado a x elevado a x y evaluamos entre x igual a y x igual a 0. Hombre, pues así nos queda el límite cuando a tiende a menos infinito de en x igual a 0 elevado a 0, que es 1, restamos lo que vale en a, sería elevado a. Cuando la a tiende a menos infinito, ¿a qué tiende elevado a? Elevado a menos infinito tiende a 0. Y 1 menos 0, 1. Entonces, este límite ha existido, lo he podido calcular y además ¿cómo es? Es finito, ¿verdad? ¿Eso qué significa? Como el límite existe y es infinito, ¿qué puedo afirmar? Que la integral impropia es convergente. Realmente, si te fijas, el hecho de que yo haya puesto aquí un 0 no cambia con respecto a poner cualquier otro punto. Podría haber puesto también un 5, un 18. Lo único que hubiese cambiado es el valor de este límite, pero hubiese seguido siendo finito. Claro, aquí he podido hacer dos cosas. He podido decir si es convergente o divergente y además he podido calcular el valor de esa integral. Que es que además vale 1 esa integral, ¿de acuerdo? El problema es, oye, ¿y si ahora quiero hacer lo siguiente? Decimos estudiar qué pasa con la integral entre menos infinito y 0 de elevado a x al cuadrado diferencial de x. Dice, vale, tengo un problema con el menos infinito, luego se trata de una integral impropia de primera especie, yo sé que tengo que calcular el límite cuando a tiende a menos infinito de la integral entre
a y 0 d elevado a x al cuadrado diferencial de x, ¿cierto? Problema que nos encontramos. Esta integral que aparece aquí no podemos calcularla. Es decir, esta integral no tiene primitiva. Entonces, si no sé qué función me queda aquí de hacer calcular esta integral, ¿cómo voy a calcular correspondiente límite? No tengo ni idea, ¿verdad? Entonces no sé decir si esta integral de momento converge o diverge o ni siquiera calcular su valor, porque con la definición no he sido capaz de pasar de este paso. Entonces este va a ser el problema que vamos a tener en muchas ocasiones, que con la definición no voy a poder calcular la integral y entonces no voy a poder calcular posteriormente el correspondiente límite. Pero para eso vamos a utilizar información de, como decimos, funciones conocidas que sí sabemos estudiar su convergencia o divergencia. Las funciones conocidas o las funciones más importantes que nos interesan son las polinómicas, cocientes de polinomios. Entonces vamos a estudiar esencialmente qué ocurre con un tipo de función fundamental que tenemos que conocer. ¿De acuerdo? Ejemplo. Vamos a estudiar el comportamiento de la siguiente o las siguientes integrales impropias de primera especie, que son esencialmente las integrales de forma integral entre 0, pone entre un número, le ponemos a hasta más infinito de 1 partido x elevado a p diferencial de x, donde es importante qué ocurre con este numerito a que hemos colocado aquí. Y es que el numerito a tiene que ser mayor estricto que 0. Me da igual cuál ponga siempre y cuando sea mayor estricto que 0, ¿vale? Decimos, bueno, pues vamos a estudiar qué ocurre con esta integral. Lo primero que haríamos que es, pues si usamos la definición, diríamos, es que tengo un problema con este más infinito, ¿verdad? No pasa nada. Tú lo cambias y lo conviertes en un límite cuando la b tiende a más infinito. ¿De quién? De la integral entre a y b de la función 1 partido x elevado a p diferencial de x, ¿verdad? Ahora que tengo esto, ¿qué tengo que hacer? Calcular una primitiva de esto. Cuidado, porque depende del valor de p, ¿verdad? Es decir, hay un caso un poquito distinto, que sería, ¿qué ocurre si justo la p vale 1? Claro, que aquí me queda el qué. La integral entre, o vamos a poner todo como límite, cuando la b tiende a más infinito, de la integral entre a y b de 1 partido por x diferencial de x, ¿verdad? Mientras que aquí lo copiamos, si la p es distinto de 1, nos queda el mismo límite cuando b tiende a más infinito, pero integral entre a y b de 1 partido x elevado a p diferencial de x. ¿Por qué hacemos esto? Porque entonces la primitiva de 1 partido por x no es la misma que la primitiva de 1 partido x elevado a p, ¿cierto? ¿Qué nos queda como primitiva si p vale 1? Nos quedaría el límite cuando la b tiende a más infinito de, aquí aparecería el logaritmo neperiano o logaritmo natural del valor absoluto de x, todo eso evaluado entre
x igual a A y x igual a B. Esto sería si la P es igual a 1. Mientras que por otro lado tendríamos el límite cuando la B tiende a más infinito de, en este caso, esto sí es una potencia. Esto de aquí es en realidad la potencia x elevado a menos p. Cuando le integro una potencia, ¿qué nos queda? X elevado a el exponente más 1, es decir, 1 menos p, dividido entre 1 menos p. Y todo eso lo evaluamos entre x igual a A y x igual a B. Esto sería en el caso en el que la P es distinto de 1. Claro, ¿qué pasa entonces? Que cuando nosotros evaluamos este límite, aquí arriba, ¿qué nos queda? Nos queda, por un lado, logaritmo del valor absoluto de B, menos el logaritmo del valor absoluto de A. A es un número que está fijo. Entonces esto será un número. Además, como es positivo, podría quitar el valor absoluto. Pero, ¿a qué tiende la B? B tiende a más infinito. Y el logaritmo, cuando la B tiende a más infinito, ¿a qué tiende? También a más infinito. Si a más infinito le resto un número, ¿el resultado cuál sigue siendo? Más infinito. Es decir, que el resultado de este límite es más infinito. En el caso en el que la P es distinto de 1, al evaluar en B, ¿qué nos queda aquí? Nos queda B elevado a 1 menos P. Todo eso dividido entre 1 menos P. Le restamos A elevado a 1 menos P dividido entre 1 menos P. El A no me estorba porque A es un número. Un número elevado a lo que sea sigue siendo un número. Podrá ser más grande, más chico, pero es una cantidad finita. El problema lo tengo en este B. Claro, este B lo hemos puesto aquí, a priori parece que está multiplicando, pero depende de cómo sea el exponente, va a estar en realidad multiplicando o dividiendo, ¿verdad? Porque si este exponente es positivo, la B efectivamente está multiplicando. Y cuando la B está multiplicando y tomo límite, ¿a qué tiende todo esto? A infinito, ¿cierto? Pero si la B no estuviese multiplicando, sino que estuviese dividiendo, como la B tiende a más infinito, algo entre infinito tiende a cero. Entonces resulta que aquí tengo un doble comportamiento en función de si el exponente, que sería 1 menos p, es positivo, o si el exponente 1 menos p es negativo, ¿verdad? ¿Qué ocurre con ese límite si el exponente es positivo? Si el exponente es positivo, b tiende a más infinito entre algo positivo es más infinito, y le resto un número, el resultado sigue siendo más infinito, ¿verdad? Mientras que si el exponente es negativo, si divido entre infinito, el resultado es 0, y 0 menos un número, pues nos va a quedar ese número, es decir, me queda menos a elevado a 1 partido por p entre 1 menos p. O si queremos, podemos meter el menos aquí y decir esto es a elevado a 1 menos p entre p menos 1. Que lo importante es que esto es un número finito. Luego la situación, ¿cuál ha sido? Que de este modo hemos conseguido que, usando la definición, hemos sido capaces de calcular esta integral entre a y más infinito de 1 partido x elevado a p diferencial de x. Que nos ha quedado, por un lado, más infinito si, ¿qué ocurre con este exponente? Si el 1 menos p es mayor que 0, o lo que es lo mismo, si la p es menor que 1. Nos ha salido también más infinito si
la p es igual a 1. Y por último nos ha salido un número que era el número a elevado a 1 menos p entre p menos 1 si p es mayor que 1. Lo que nos interesa no es tanto el valor exacto, sino el comportamiento. ¿Por qué? Porque en este caso que tenemos aquí, si p es igual a 1, es mayor que 1, ¿qué hemos obtenido? Como el límite existe y es finito, diríamos que la integral ¿cómo es? Convergente. Convergente. Entonces aquí hay convergencia. Mientras que, tanto en el caso menor que 1 como en el caso igual a 1, ¿qué ha ocurrido con este límite? Oye, lo hemos podido calcular, ¿vale? ¿Ha salido infinito? Bueno, pues sigo con un problema, y es que entonces la conclusión es que la integral en este caso es divergente, en los dos casos. Y fíjate que aquí el valor del punto A no es importante siempre y cuando, eso sí, esta A tiene que ser mayor estricto que 0. ¿Vale? No puedo tener la integral entre 0 y más infinito. ¿Me acuerdo? ¿Por qué es importante este tipo de integral? Porque esta integral va a ser prácticamente fundamental para estudiar cualquier otra integral impropia que a ti se te ocurra. Da igual la que tú cojas, vas a utilizar algo de este estilo. ¿Por qué? Porque tenemos esencialmente dos resultados importantes para estudiar la convergencia o divergencia de integrales impropias cuando no somos capaces de calcularlas utilizando la definición. Es decir, cuando tengamos que estudiar la posible convergencia o divergencia de una integral impropia de primera especie, y no podamos usar la definición, vamos a tener dos herramientas fundamentales. Que son las siguientes. Se parecen mucho a los criterios de series que hayamos visto. Por un lado, ¿qué ocurre si yo tengo dos funciones de modo que la f es mayor o igual que 0 y la g es mayor o igual que la f? ¿De acuerdo? Y sabemos que la integral entre, me digo a poner entre a y más infinito, o entre menos infinito, lo que sea, de la g de x es convergente. Entonces, vamos a poder afirmar que la función de en medio, que sería la integral entre a y más infinito, de f de x diferencial de x, también es convergente. ¿De acuerdo? Esto es lo que llamamos nosotros, este criterio recibe el nombre de comparación directa. Y tenemos un segundo criterio
que es lo que llamamos nosotros el criterio de comparación por paso al límite. ¿Qué nos dice lo siguiente? Por paso al límite. Ahora lo que vamos a tener es que vamos a llamar L, va a ser el límite. Depende de dónde tengamos el problema, vamos a tomar límite en ese problema. Por ejemplo, si trabajo con integrales impropias en el más infinito, tomaré límite cuando la x tiende a más infinito. Si el problema tuviese en el menos infinito, tomaré límite cuando x tiende a menos infinito. Y vamos a estudiar el cociente de la función f con una función g. ¿Vale? Claro, este límite puede darme tres cosas distintas. Como las funciones son positivas, podría darme 0, podría darme un número entre 0 y más infinito, o incluso podría darme también más infinito, ¿verdad? Pues en función de qué ocurra con este valor, vamos a deducir una cosa u otra. Es decir, de estos tres casos que vamos a tener, caso 1, o bueno, vamos a ponerlo caso I. ¿Qué ocurre si el límite vale 0? Si el límite vale 0 y estamos haciendo un cociente, ¿eso qué nos está diciendo? Que en esa fracción, de las dos cosas, ¿cuál es la que está creciendo más rápidamente? Si el cociente es 0, es que lo de abajo se está haciendo más grande, ¿verdad? Claro. Y si lo de abajo es más grande, piensa en el criterio de comparación directa. Si lo grande al final es convergente, lo chico también va a ser convergente, ¿verdad? Pues justamente eso es lo que deducimos, es decir, si la integral entre a y más infinito de lo grande, que ¿quién es lo grande? La g. Si esto converge, entonces ¿qué puedo decir yo de mi función f? Que la integral entre a y más infinito de la f también converge. Por otro lado, podría ocurrir que ese límite no saliese ni 0 ni más infinito, sino que saliese un número entre 0 abierto y más infinito. Por ejemplo, que dijese, vale 7, vale 18. ¿Eso qué significa? Que en ese cociente, si el límite 18, es que lo de abajo es 18 veces más grande que lo de arriba. Pero 18 es un número, una cantidad finita, ¿verdad? Entonces, si el comportamiento es que el límite exista o que no exista, si la única diferencia es que está multiplicando por un número finito, las dos van a tener el mismo comportamiento, ¿verdad? Si la de abajo vale 5, pues la de arriba valdrá 18 por 5. Si lo de abajo no existe, pues 18. Por algo que no existe sigue siendo no existe. Si lo de abajo sale infinito, pues lo de arriba es 18 por infinito, que sigue siendo infinito. O sea que el comportamiento en ambos casos es el mismo. Es decir, aquí puedo mejorar esta implicación y luego decir, si lo de abajo funciona bien, lo de arriba también, puedo decir que las dos funcionan bien o mal de forma simultánea. Es decir, la integral entre a y más infinito de la g, esto converge y ya no es una implicación, sino que es un sí y solo sí. La integral entre a y más infinito de la f de x converge. Y por último, el tercer caso que podemos tener este límite, ¿cuál es? Que justamente el límite me haya dado más infinito. ¿Eso qué significa? Que en ese cociente, ¿quién es el grande ahora mismo?
Si en un cociente se va al infinito es que el numerador está creciendo mucho más rápido que el denominador, ¿verdad? Es decir, la f es lo grande. Si la f es lo grande significa que si lo de abajo, que es la g, falla, es decir, si eso se hace grande, la f, que es más grande todavía, también va a fallar. Es decir, si la integral entre a y más infinito de la g diverge, entonces podemos afirmar que la integral entre a y más infinito de la f también diverge. Una apreciación en esta última condición es que si el límite es más infinito, ¿eso qué significa? ¿Quién es la grande? La f, ¿verdad? Yo podría haber escrito entonces que si la f es convergente, entonces la g también es convergente. Como hemos hecho en el caso primero, con L igual a 0. ¿Por qué no lo hemos escrito así? Porque hemos escrito si la g diverge, entonces la f diverge. Porque normalmente el modo en el que vamos a utilizar este criterio de comparación por paso al límite es que yo te voy a dar una función, la f, que tú quieres estudiar. Y tú, como no vas a poder usar la definición para estudiar el comportamiento de la f, vas a buscarte una función g, ¿cuál? No lo sé. Tienes que pensarlo tú, de la cual sí conoces el comportamiento. Entonces, como normalmente es la g la que quieres conocer, por eso solemos escribir esto en función de lo que pasa con g. Si g converge, sé lo que pasa a la f. Si esto converge, sé lo que pasa a la f. Si la g diverge, sé lo que pasa a la f. Porque la g es la que yo me tengo que buscar. ¿De acuerdo? Por ejemplo, vamos a ponernos un ejemplo como el inicial que habíamos estudiado. Si nos acordamos... Pablo, Dime. arriba, en la segunda línea, ¿no te falta un no? ¿O es cosa mía? ¿Dónde? Arriba, que pone impropia de primera especie y no podamos o está bien así. Ah, no. Y Pues no... ponlo por ahí y ya está. Sí, y no podamos... Justamente cuando podemos, pues lo hacemos con la definición. Exactamente. Vale. Y no podamos la definición. Exacto. Entonces, por ejemplo, si te fijas, hayamos estudiado un tipo de integral inicial. Antes de eso vamos a hacer una apreciación, una nota, que es más cuestión de notación y de escritura. A la hora de usar los criterios de comparación, necesitamos funciones no negativas. Es decir, que la f sea como mayor o igual que 0, ¿verdad? Entonces, es habitual decir, oye, yo qué sé, si la función es no negativa, ¿qué puedo decir yo en realidad de la integral entre, me da igual que sea a y más infinito de f de x o lo que sea? Que si yo integro una función no negativa, esto va a ser siempre también mayor o igual que 0, ¿verdad? Claro, precisamente porque esto de aquí, ¿quién es? Esto no es otra cosa que el límite. Bueno, vamos a ponerlo desglosadito aquí mejor. Por la definición, esto es justamente el límite cuando la b tiende a más infinito de la integral entre a y b de f de x diferencial de x.
Y nosotros sabemos que la integral de una función mayor o igual que 0 es también mayor o igual que 0, ¿verdad? Y el límite de algo mayor o igual que 0 vuelve a ser mayor o igual que 0. Claro, como sabemos que no me puede salir menos infinito esta integral impropia, que el resultado es, si falla, es porque o bien no existe o porque el límite sale más infinito. Entonces, para abreviar, solemos utilizar la siguiente notación. Es decir, solemos expresar que la integral entre a y más infinito de la f de x diferencial de x es menor que más infinito para indicar que es convergente. Mientras que solemos decir que la integral entre a y más infinito de f de x diferencial de x es igual a más infinito para indicar que es divergente. ¿Vale? Simplemente por abreviar y escribir un poco menos. ¿Vale? Ahora bien, con toda esta información, por ejemplo, nosotros hemos visto ya un tipo de integral, que si lo cambiamos un poco para hacerlo entre algo y más infinito, decimos, oye, pues aquí, ejemplo, tenemos fácilmente que si estudio la integral entre 0 y más infinito, o en vez de 0 quieres otro número distinto, me da igual. El 5. Venga, pues vamos a poner entre 5 y más infinito de elevado. Antes habíamos puesto x porque era menos infinito. Vamos a poner menos x para que funcione bien, ¿vale? ¿Qué ocurre con esta exponencial? Tú dices, tengo un problema en el más infinito. ¿Eso qué significa? Integral impropia de primera especie. ¿Vale? Pues cambio el más infinito por integral entre 5 y b de e elevado a menos x diferencial de x. Oye, pero es que tú no tenías un b. Bueno, no pasa nada. Pues delante lo apaño y pongo límite cuando la b tiende a más infinito. Venga, ya estamos todos contentos. Bueno, a ver si somos capaces de calcular esta integral. Pues decimos, pues mira, esto es el límite cuando la b tiende a más infinito. Aquí la primitiva de e elevado a menos x sería menos e elevado a menos x. Evaluamos entre x igual a 5 y x igual a b. Nos queda así límite cuando la b tiende a más infinito de, hay un menos que va a ser e elevado a menos 5 menos e elevado a menos b. Cuando la b tiende a más infinito, menos más infinito sería menos infinito, e elevado a menos infinito tiende a 0, e elevado a menos 5 menos 0, pues e elevado a menos 5. Que ojo, esto es 1 entre e elevado a 5, que es un número finito, ¿verdad? Luego, la integral impropia converge y además el resultado es e elevado a menos 5, es decir, lo hemos podido calcular. Entonces puedes decir, oye, pues esto de las integrales impropias tampoco es tan complicado como aparenta. Tengo que calcular un integral y luego un límite. Son dos cosas que yo sé hacer. Lo que pasa es que el límite, en vez de hacerlo con la letra X, lo hago o con la letra B o con la letra A. Bueno, ya ves tú qué problema. Vale, pero vámonos al otro caso complicado, que sería, ¿y si yo esto lo cambio y ahora en lugar de esta exponencial le meto el cuadrado? Es decir, bueno, si ahora modificamos
ligeramente la integral y decimos, pues yo voy a coger la integral entre el 5 y el más infinito de e elevado a menos x cuadrado diferencial de x. Lo que hemos dicho, lo separamos en el límite cuando la b tiende a más infinito de la integral entre 5 y b de e elevado a menos x cuadrado diferencial de x. Problema de esta parte, que esto que aparece aquí no se puede calcular, ¿verdad? Y como esto no se puede calcular, como no tiene primitiva, entonces la pregunta es, ¿qué hacemos? ¿Converge o diverge la integral? Vale, está claro que a lo mejor no tengo ni idea de cómo calcular el valor exacto, pero por lo menos hay algo que me permita a mí decir si es convergente o divergente. Pues decimos, oye, voy a tener que utilizar algún tipo de criterio de comparación. Entonces vamos a decir, bueno, pues como no puedo calcular exactamente esta integral con la definición, vamos a tratar de compararlo con algo que yo conozca su comportamiento. Hombre, que por ejemplo, acabo de estudiar una función parecida, ¿verdad?, a la exponencial, que sabemos que es convergente, ¿verdad? Entonces, veamos si podemos usar la integral entre 5 y más infinito de e elevado a menos x diferencial de x para obtener información sobre la convergencia o divergencia de la integral que me han pedido, que es la integral entre 5 y más infinito de e elevado a menos x al cuadrado diferencial de x. ¿Vale? Entonces, opciones. Solo hay dos resultados elementales que yo conozco: comparación directa y comparación por paso al límite. Comparación directa suele ser complicado que podamos aplicarlo, porque necesitamos mucho sobre la función. Necesito que la función siempre sea una más grande que la otra. Entonces, en nuestro caso, llamamos, vamos a decir, f de x va a ser la función que yo quiero ver si es integrable impropiamente, es decir, que sería el e elevado a menos x cuadrado. La g va a ser la función que yo conozco, que es la función e elevado a menos x. Y decimos que conocemos porque de esta función que sabemos. Sabemos que la integral entre 5 y más infinito de g de x, diferencial de x, es convergente. Entonces, oye, como estamos en intervalo 5 más infinito, es decir, como x pertenece al intervalo 5 más infinito, tenemos que yo quiero establecer una relación entre menos x y menos x cuadrado, ¿verdad? Entonces, ¿qué sabemos? Sabemos que la x es mayor o igual que 5. En particular, 5 es mayor que 1, ¿verdad? Lo cual significa que como dentro de todos estos casos la x también es positiva, ¿verdad? Yo puedo multiplicar todo por x. Entonces me quedaría que x por x es x al cuadrado.
es mayor y estricto que x por 1, que me queda x, ¿cierto? Pero si x cuadrado es mayor o igual que x, entonces al multiplicar por menos, ¿qué ocurre? Que menos x al cuadrado es menor estricto que menos x, ¿verdad? Pero como la exponencial es una función creciente, e elevado a menos x al cuadrado es menor que e elevado a menos x. Por si acaso vamos a poner aquí todos los pasos. Aquí multiplicamos por menos 1. Aquí multiplicamos por x. Y aquí por ser e elevado a x creciente. Pero, ¿quién es justamente e elevado a menos x cuadrado? E elevado a menos x cuadrado es mi función f de x, ¿verdad? ¿Y quién es elevado a menos x? Es mi función g de x. Entonces, ¿qué hemos obtenido nosotros aquí? Hemos obtenido, por un lado, f es una exponencial. ¿Eso qué significa? Que la exponencial f de x es mayor o igual que 0. Además, es más chica que la función g. Y hemos obtenido también que la integral entre 5 y más infinito de g, ¿cómo es? Convergente, ¿verdad? ¿Y qué nos dice el criterio de comparación directa? Aquí. Que si la función f es positiva y es más chica que otra función que sabemos que converge, ¿qué le pasa a la f también? Que también converge. Es decir, que aquí puedo decir, como tengo esta condición y tengo esta condición, entonces, ¿qué me dice a mí el criterio de comparación directa? Que nuestra integral impropia también es convergente. Es decir, por comparación directa tenemos que la integral entre 2 y más infinito, perdón, entre 2 no, entre 5 y más infinito de e elevado a menos x al cuadrado diferencial de x también converge. Ojo, que esta integral converja, ¿qué significa? Que esta integral me va a dar un número. ¿Qué número? No tengo ni idea. Y no sabemos calcularlo. Pero sé por lo menos que me tiene que salir un número. ¿De acuerdo? Esa es la diferencia ahora. ¿Se entiende? Vale. Sí. Entonces, nosotros podemos poner las integrales todo lo complicado que queramos. Es decir, por ejemplo, aquí decimos estudiar. Bueno, vamos a poner ejemplo, ¿no? Estudiar la convergencia de. Vamos a poner la integral entre. ¿Qué número quieres que pongamos? 7. 7. Hasta más infinito. Pongo más infinito como podríamos poner menos infinito. Me da exactamente igual. Y vamos a poner cosas feas. Vamos a poner, por ejemplo, un. No sé. ¿Te gustan las arcotangentes? Arcotangente de No, todos las. x elevado a cuánto quieres que elevemos la x? Claro. Al cuadrado, nada más. Tú quieres decir Al cubo. 2070, ¿no? Por ejemplo. Y le sumamos 1, ¿vale? Y vamos a poner, no sé, ¿qué podemos poner? Un logaritmo. Venga, un logaritmo de 1 más. ¿A cuánto quieres que le veamos la x?
Mm, A 40. venga, x elevado a 40. Y abajo... Dios mío. una potencia x elevado a... no sé. Vamos a poner 42, ¿no? Que es la respuesta del universo. Y vamos a poner un más el seno al cuadrado de... no sé, ¿qué te apetece que pongamos dentro? Mm, mm, Eh, no sé. te dejo elegir todo lo feo que se te ocurra. Por ejemplo... Ah, pone un pi para que parezca. Pero le vamos a añadir más un x elevado a... no sé, que estamos 2022, pues a 2022. ¿Vale? Vamos a poner diferencial de x. Anda, vaya pelea. Claro, vamos a ver, como tú comprenderás, lo importante de este tipo de situación ahora que es, no es tratar de determinar si puedo calcular exactamente el valor de esta integral, ¿verdad? Porque tú dices, escúchame, es que me da igual que me lo pongas elevado a 2070, es que tú me pones un arco tangente con un logaritmo, aunque sea arco tangente de x por el logaritmo de x, y no tengo cojones de sacar esa integral. Entonces ya no te digo si le metes todo esto. Pero vamos a ver si de algún modo somos capaces de determinar el comportamiento de converger o diverger de esta integral impropia. ¿Qué es lo importante esencialmente? ¿De acuerdo? Porque si te fijas, la idea es, oye, aunque esto parezca que es tela de complicado, vamos a desglosar esta integral en trocitos. Porque aquí al final hay muchos tipos de funciones, ¿verdad? Tú dices, es que por aquí tienes este arco tangente, ¿verdad? Que es una función que ya por sí sola me puede dar problemas. Oye, y también tienes aquí este logaritmo, ¿verdad? Que por sí solo me puede dar problemas. Y es que abajo tengo este x elevado a 42 y este seno al cuadrado, ¿verdad? Entonces, básicamente, al principio que dijimos que las funciones fundamentales que me van a interesar van a ser polinomios o cocientes de polinomios, ¿verdad? En particular, en tu cabeza tienes que tener siempre el comportamiento de ¿qué le pasa? Aquí en la esquinita tú siempre vas a decir, oye, me voy a mi función importante. ¿Cuál es mi función salvavidas? Mi función salvavidas de la cual yo tengo que conocer el comportamiento es la integral entre, ¿qué es 7? Vale, pues entre 7 y más infinito de 1 entre x elevado a p diferencial de x. ¿Qué sé yo de esta integral que es importante? Esta converge si y solo si, ¿cómo es el exponente p? Mayor estricto que 1, ¿verdad? Entonces tú dices, es que aquí hay muchas cosas. ¿Cómo lo hacemos? Vale, ¿dónde está el problema? El problema de toda esta integral está en el más infinito, ¿verdad? Entonces, vamos a estudiar más o menos cuál es el comportamiento que tienen estas funciones en el más infinito. Y todo esto que vamos a hacer, lo que quiero que sepáis que es el proceso mental que tú debes hacer, ¿de acuerdo? Entonces, si nos fijamos, en las funciones que intervienen, fíjate, para hacerlo un poquito distinto, en vez de poner elevado a 42, vamos a poner x al cubo, más chiquitito, pero vamos a meterle aquí un 10 elevado a 9, ¿vale? Es decir, logaritmo de 10 elevado a 9 que son 1000 millones, vale, logaritmo elevado a 1000 millones de 1 más x elevado a 40, ¿vale?
Fíjate, en verdad, ¿qué pasa con la función azul? Que si yo cogiese y estudiase el límite cuando la x tiende a más infinito de arco tangente de x elevado a 2070 más 1, ¿a qué tiende más infinito elevado a 2070? A más infinito, ¿verdad? Y si le sumo 1, también más infinito. ¿Y cuánto vale el arco tangente de más infinito? Vale justamente pi medios. Es el ángulo cuyo tangente vale más infinito. O sea que dice, en verdad, esta función que aparentaba ser tela de fea, resulta que no es tan fea como la pintan, sino que es que en verdad se comporta igual que una constante. ¿De acuerdo? Y por otro lado, si tú cogieses la función naranja, dice, no, es que yo cojo aquí el x al cubo más el seno al Pablo, ¿puedes cuadrado. repetir, Pablo, ¿puedes Sí, repetir cómo ha salido el pi medio? sí, piensa en... O Cuando, sea, cuando tú te haces los ángulos, ¿verdad? ¿Qué ocurre con estos ángulos? Que tú dices, oye, pues yo cojo distancia horizontal, distancia vertical, ¿verdad? Y piensa que la tangente, ¿quién es? Es esta distancia que tenemos aquí, ¿cierto? Entonces, sí. conforme yo voy aumentando el ángulo, ¿qué pasa? La tangente sería corta aquí. Ah, pues mira, si este ángulo es alfa, ¿verdad? Esta distancia vertical es la tangente de alfa. Y si hago más grande el ángulo, ¿qué le pasa a la tangente? Que crece, ¿verdad? Cuanto más se acerca el ángulo a 90 grados, ¿verdad? Que sería pi medio, ¿a dónde va esta recta? Cada vez este trocito se hace más grande, más grande, más grande, ¿cierto? Sí. Por eso nos sale aquí justamente más infinito. ¿Vale? Por eso el ángulo que tiene tangente más infinito es justamente el ángulo de pi medio, Ah, pi medio, vale, sí, es verdad. Claro. que es el de 90 grados. Lo que pasa es que nos gusta trabajar con radianes los matemáticos. Ya, ya. Ahora, fíjate en este x cubo más seno al cuadrado de pi más x elevado a 2022. En verdad, mmm, este seno, ¿qué le pasa? Que el seno, como está elevado al cuadrado, es una función acotada. O sea que esto toma valores entre 0 y 1, ¿cierto? O sea que aquí, chispa arriba, chispa abajo, vamos a poner un equivalente. ¿De acuerdo? Que este equivalente, esto que hemos puesto aquí, es lo que debe hacer nuestra cabeza. ¿A qué nos referimos con qué es lo que debe hacer nuestra cabeza? Que aquí, por ejemplo, hemos dicho, oye, ¿a qué tiende x elevado a 2070? Como la x tiende más infinito, eso tiende a más infinito, ¿verdad? ¿Que tú le sumes 1 cambia en algo ese límite? En nada, ¿verdad? O sea que en el más infinito, el x elevado a 2070 y el x elevado a 2070 más 1 son prácticamente la misma cosa, ¿verdad? Entonces, aquí, cuando la x tiende al más infinito, el x y el cubo y x cubo más algo entre 0 y 1, mira, chispa arriba, chispa abajo, la misma cosa, ¿verdad? Eso no cambia, ¿cierto? Entonces, en realidad, esto no es el proceso matemático correcto. Me refiero, esto no es lo que nosotros hacemos formalmente, no es una justificación de decir, oye, es que esto es más o menos. No, no, eso que matemáticas son. No, lo que queremos decir es que para saber si esto converge o diverge, como no lo puedo calcular a pelo, que necesito elegir una función g cuyo comportamiento es conocido para mí, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son las funciones importantes? La de 1 entre x elevado a algo. Entonces, este proceso que estamos haciendo aquí
lo que me está dando información o me está dando un truco sobre cuál debería ser la función g que yo debo escoger, ¿vale? Porque de momento que llevamos, es decir, de momento hemos obtenido que mi función f de x es la función que yo estoy integrando, ¿verdad? Que sería este arco tangente del x elevado a 2070 más 1 por un logaritmo elevado a 1000 millones o 100 millones del... ¿cuánto? 1 más x elevado a 40 entre x elevado al cubo más el seno al cuadrado de un pi más x elevado a 2020, 2022. ¿Vale? Y lo que hemos dicho es, oye, es que esto más o menos, ¿quién es? Sigue siendo un cociente, ¿verdad? Pero hemos dicho, es que esta función arcotangente, en verdad, eso es como una constante, ¿verdad? Eso es como un pi medios. Y lo de abajo, este x cubo más el seno al cuadrado de x de pi más x elevado a 2022, en verdad, eso es simplemente como un x al cubo, ¿vale? Y me queda este trocito que tenemos aquí, que es este logaritmo, ¿verdad? Dice, bueno, oye, en verdad, tú puedes decir, cuando la x tiene más infinito, x elevado a 40, sumarle 1 cambia en algo, en nada, ¿verdad? O sea que esto es básicamente como el logaritmo de 10 elevado a 9 de x elevado a 40, ¿verdad? Ahora, realmente este 40 lo podría sacar para afuera, ¿verdad? Ponerlo delante multiplicando y ¿qué me quedaría? Que esto sería chispa arriba, chispa abajo, como la constante 40 pi partido de 2 por el logaritmo 10 elevado a 9 de x y todo eso entre x al cubo, ¿verdad? Y la pregunta es, ¿esto? Cuando la x tiende más infinito, ¿a qué tiende esta función? Entre logaritmos, da igual lo que esté elevado al logaritmo, pero arriba esto tiende a infinito, ¿verdad? Y el x cubo también tiende a infinito. Infinito entre infinito es una indeterminación, ¿cierto? Pero nosotros ya sabemos que entre un logaritmo y una potencia, ¿quién gana al final? Siempre la potencia. Porque realmente lo que tenía que decir, oye, tú te pones a hacer el hospital, lo que pasa es que aquí tienes que hacer el hospital 1000 millones de veces. Hombre, bueno, mejor no estoy hoy, no me he levantado como para ponerme a hacer el hospital 1000 millones de veces. Yo qué sé, ¿vale? Pero sé que da igual las veces que la tenga que hacer, siempre va a ganar la potencia. Entonces todo esto en realidad va a tender a cero. ¿De acuerdo? ¿Eso qué significa? Yo quiero saber si creo que esto es una integral convergente o divergente, ¿verdad? Ahora, la pregunta es, ¿quién debo elegir yo como una función g? Fíjate, tú te vas a tus potencias. Si tú crees que la g o que la función es convergente, deberías cogerte algo que sea convergente, ¿verdad? Y para coger algo que sea convergente, deberías coger algo como 1 entre x elevado a algo más grande que 1. Entre x al cuadrado, entre x al cubo, x elevado a 18 o x elevado a 1,5, no lo sé. Si creo que es divergente, debería coger algo con un p que sea 1 o más chico que 1. Ahora vemos que este logaritmo en realidad no está teniendo mucho papel. ¿Quién manda en esta fracción básicamente? El x al cubo, ¿verdad? O sea que en nuestra cabeza esto es más o menos casi como algo entre x al cubo, ¿cierto? Entonces podemos plantearnos, oye, ¿podría ser 1 entre x al cubo una elección aceptable de función g? Claro, ¿qué pasa si tomamos esta función? Es decir, si elegimos
g de x como 1 partido x al cubo y tomamos límite, todo este proceso de más o menos ha sido precisamente para decir que el límite, cuando la x tiende a más infinito, de la f de x entre la g de x, al final es lo mismo que el límite, cuando la x tiende a más infinito, de es que esto tiende a pi medio, esto es lo mismo que el 1 más, o sea que esto se comporta como el 40 pi medios por el logaritmo de 10 elevado a 9 de x, todo eso dividido entre x cubo, y todo eso lo dividimos entre 1 partido x cubo, ¿verdad? El problema es que aquí se me cancela el x cubo, se me cancela el x cubo, y entonces ¿a qué tiende este límite? A más infinito, ¿verdad? Entonces, ¿qué sabemos nosotros de mi función g de x? Que como el exponente p es mayor que 1, es convergente, ¿verdad? ¿Qué me decía el criterio de comparación? Me decía, si el límite sale 0, que es lo que, perdón, si el límite sale infinito, ¿verdad? Y la g diverge, entonces la f diverge. Ha salido infinito, pero la g, ¿qué le pasa? Que converge. Entonces, ¿qué puedo decir? No lo sé. Vale, pues vamos a tratar de elegir otra opción. ¿De acuerdo? Porque entonces, aquí, como la función que yo he elegido resulta que, perdón, es entre 7, la integral entre 7 y más infinito de 1 partido x al cubo diferencial de x converge, entonces, ¿qué puedo decir yo aquí? Que ni idea, ¿verdad? Que no sé lo que pasa. Bueno, pero vamos a elegir una función un poquito mejor, porque tú has quitado todas las x al cubo que estaban dividiendo, pero mientras haya un poquito de x dividiendo, ese poquito de x se va a cargar a tu logaritmo elevado a 10 elevado a 9 de x, ¿verdad? Y yo tengo margen hasta elegir una potencia que sea mayor que 1. Por ejemplo, oye, pues podemos escoger mejor g de x como 1 partido x cuadrado. Ya que entonces, por un lado, ¿qué tenemos? Tenemos que el límite, cuando la x tiende a más infinito, de nuestra función f de x entre g de x, se va a comportar esencialmente como el límite, cuando la x tiende a más infinito, de ese 40 pi partido de 2 por el logaritmo elevado a 10 elevado a 9 de x. Todo eso lo dividimos entre x al cubo y todo eso lo dividimos entre 1 partido x cuadrado. Claro, ahora lo que ocurre que es que me queda el límite cuando la x tiende a más infinito, y es verdad que se me va el x cuadrado, pero me queda entonces con este x cubo me queda una x dividiendo. Y nos queda aquí un 40 pi partido de 2 por el logaritmo de 10 elevado a 9 de x. Y aquí decimos, vale, es que hay 1000 millones de logaritmos multiplicando y solo hay una x, no pasa nada. Tú te pones a hacer el hospital 1000 millones de veces y al final te va a quedar aquí que este límite tiende a 0, es decir, que el polinomio x gana a los 1000 millones de logaritmos. Pero fíjate, el límite sale 0 y la integral entre 7 y más infinito de 1 partido x cuadrado, que es nuestra g, ¿qué le ocurre? Que esta integral converge. Entonces, en nuestro criterio de comparación, ¿qué ocurría cuando límite salía 0 y la función g que yo había elegido era convergente? Que entonces, ¿qué podía afirmar yo sobre la f? Que también es convergente, ¿verdad? Es decir, que entonces
como tengo las dos cosas que me hacen falta, el criterio de comparación por paso al límite nos garantiza que la integral entre 7 y más infinito de la función que era arco tangente de x elevado a 2070 más 1 por el logaritmo de elevado a 10 elevado a 9 de 1 más x elevado a 40 entre x al cubo más seno al cuadrado de pi más x elevado a 2022 diferencial de x es también convergente. ¿Eso qué significa? Significa que esta integral me dará un numerito. 17, pi, 14, 200 millones. ¿Qué número? No tengo ni idea, pero sé que tiene que darme un número. Y para eso vamos a utilizar en el 99% de las ocasiones este tipo de funciones. Por eso estas son las más importantes que debemos conocer. Porque al final realmente nosotros hemos visto que toda función se puede expresar en cierto modo como un polinomio. Entonces lo que queremos es precisamente ver qué grado tiene ese polinomio con el cual estoy identificando. Es que con este arco tangente el polinomio es una constante. Aquí, ¿vale? No tienes ese polinomio que podría sacarlo porque en realidad como aquí tienes un x cubo, ese x cubo se va a cargar a todo lo que hay arriba. Ah, pues ya está, pues entonces no me hace falta echarle cuenta a lo de arriba. Pero es esencialmente la construcción que estamos haciendo nosotros todo el rato, estudiar cuál es el comportamiento en el infinito de la función más grande. Lo de los polinomios va a ser fundamental sobre todo cuando estudiemos las integrales impropias de segunda especie, que son las que presentan el problema no en el más infinito, sino en el punto. ¿De acuerdo?